En este video les mostraré la mejor optimización para Fortnite. Con lo que les enseñaré en este video podrán aumentar muchísimo sus FPS e incluso también bajar su ping. Entonces suscríbanse y no se pierdan nada del video. También decirles que estamos a nada de llegar a los 100,000 suscriptores. De verdad agradecería mucho que se suscriban y que usen el código de Crix en la tienda de Fortnite. Sin nada más que decir, gente, ahora sí comencemos. Bueno, gente, lo primero que vamos a hacer será irnos al escritorio de Windows y lo que vamos a hacer primero es un punto de restauración. Básicamente el punto de restauración sirve para hacer una copia de seguridad de Windows por si tenemos alguna falla o hicimos algún cambio que nos resultó mal. Pues el punto de restauración lo que hace es revertir todos esos cambios y, por decirlo así, como tipo formatearlo. Entonces es lo primero que vamos a hacer. Vamos a irnos al buscador de Windows y vamos a poner crear un punto de restauración. Una vez aquí dentro vamos a darle acá al botón de crear y aquí yo recomiendo que pongan un título, una descripción o una fecha. Yo recomiendo más que pongan la fecha para que no se confundan y se guíen mejor. Yo estoy grabando esto el 20 de diciembre del 2024 y así que nada, le damos en crear y listo, gente. Ya con esto estaríamos haciendo el punto de restauración. Mientras se crea, quiero decirles que esto no es porque a fuerzas va a fallar la optimización, no es nada de eso, pero siempre es mejor estar prevenidos antes de nada. Ya terminamos con el primer paso y uno de los más importantes también. Vamos a pasar ahora al segundo paso, que es uno de los que más he traído en mi canal, pero que he visto que mucha gente le sirve. Y el segundo paso es el Game User Settings. Básicamente el Game User Settings es un archivo interno de Fortnite en el que podemos cambiar algunas cosas igual del juego. Cambiar me refiero a cambiar cosas gráficas o configuraciones y así. Básicamente en el Game User Settings podemos cambiar cosas que dentro del mismo juego no podemos. Y bueno, cada jugador tiene su propio Game User Settings, pero les voy a dar el mejor Game User Settings para tener muchos más FPS. Para eso nos vamos a ir acá abajo a la descripción de este video y ya que ya hemos entrado al primer link de la descripción, vamos a darle acá donde dice subscribe to channel y aquí lo que vamos a tener que hacer será confirmar la suscripción al canal. Una vez suscritos y volvemos, como podrán ver, ya estará desbloqueado el enlace. Ya simplemente le damos acá y listo, gente, simplemente le damos acá en descargar. Bueno, gente, ya que tengamos aquí el archivo RAR de lo que descargamos, simplemente vamos a extraerlo y aquí nos dará esta carpeta que es donde vendrá el nuevo Game User Settings optimizado. Ya si queremos esto lo podemos borrar. Así que nada, vamos a entrar a la carpeta y como podrán ver nos dará este archivo. Aquí estará el Game User Settings y aquí estará una nota importante. Así que bueno, ya completamos el primer paso de tener el Game User Settings optimizado. Lo que vamos a hacer ahora es entrar al Game User Settings original para reemplazarlo o quitarlo y poner ahora el nuevo. Para eso en nuestro teclado vamos a darle a Windows más R o simplemente en el buscador ponemos ejecutar y ya estará, sería lo mismo. Y aquí en la barra vamos a poner porcentaje local app data porcentaje. Le damos en aceptar, nos abrirá esta nueva carpeta. Simplemente vamos a bajar hasta encontrar la carpeta de Fortnite Game, entramos, le damos a Save It, Config, Windows Client y aquí estará el Game User Settings original. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, este Game User Settings lo podemos borrar o lo podemos poner en otro lugar. Directamente yo recomiendo que no lo borren, ya que si no les gusta el nuevo Game User Settings pues pueden cambiarlo en cualquier momento. Así que nada, yo en mi caso lo voy a poner aquí de mientras en el escritorio y nada, voy a abrir la carpeta nueva del Game User Settings, arrastramos el Game User Settings optimizado a la carpeta original y listo, gente, eso sería todo. Es muy fácil el procedimiento y pues también muy seguro. Entonces sí, gente, ya tendremos el Game User Settings optimizado ya puesto en Fortnite. Ahora es muy importante que entremos al Game User Settings a configurar unas cuantas cosas. Más que nada sería como tipo obligatorio, ya que aquí tenemos que cambiar algunas cosas para tu mejor comodidad o yo que sé. Así que nada, antes de entrar vamos a darle clic derecho y a propiedades para checar que la casilla de solo lectura esté desmarcada. Si les aparece que está marcada la casilla, simplemente la desmarcan y le damos en aplicar y aceptar. Así que nada, una vez hecho eso, ahora sí podemos entrar a la carpeta o bueno al archivo y como podrán ver es un bloc de notas. Entonces sí, gente, lo que vamos a hacer acá es configurar algunas cuantas cosas y les voy a enseñar algunas cosas que te desactiva este Game User Settings para tener más FPS. Lo primero que te desactivan son estas dos opciones, esto llamado Motion Blur y esto Visual Grass. El Visual Grass es el pasto del juego, básicamente te lo va a dejar en verde todo, o bueno, más bien va a quitar textura del pasto para tener mucho más rendimiento. Así que nada, te lo voy a poner así en false, igualmente en Motion Blur. False significa que está desactivado y cuando aparezca true es que está activado. Views Nanit, igualmente esto está desactivado en false. Estas cuatro opciones que están aquí son opciones de la iluminación y todo eso. Está en 0, o sea en lo más bajo posible. Directamente no te la desactiva, sino que te lo ponen lo más bajo posible. Ray Tracing, igual esto está desactivado. El Ray Tracing es lo de las tarjetas de Nvidia, las RTX y todo eso. Yo en mi caso lo desactivé ya que yo no lo uso, la verdad. Ahora, gente, si bajamos un poco más, aquí donde dice BIOS Basing, igualmente eso te lo desactiva, es el basing del juego. Esto la verdad que no lo recomiendo y en mi caso a mí no me gusta nada tenerlo, entonces está desactivado. Ahora, gente, ya llegamos a un paso muy importante y es en estas cuatro opciones. Estas son las resoluciones del juego. Aquí podemos cambiar o personalizar nuestra resolución. Podemos poner cualquier resolución que queramos, una resolución estirada, una de 4K, 2K, lo que sea, pero eso lo hacemos aquí. Esto es un punto fundamental ya que en el Game User Settings por
por predeterminado, esta es la resolución de 1920 x 1080. Por eso les digo que aquí, para que tengan más comodidad, acomoden o configuren su propia resolución. Hay muchas resoluciones para tener muchísimo mejor rendimiento y más FPS. Y nada, gente, igual si bajamos un poco más, estos apartados o este apartado que está acá son los apartados gráficos que dentro del juego podemos configurar, como podría ser la resolución de calidad, la distancia de visión y el anti-aliasing y todo eso. Aquí donde dice anti-aliasing quality en 3 vamos a ponerlo, o bueno, vamos a quitarlo y vamos a ponerlo en 0. Es lo único que vamos a cambiar. Y listo, gente, ya que hayamos hecho los cambios, vamos a darle simplemente en archivo, en guardar, y ya podemos cerrar el Game User Settings. Y listo, gente, ya terminamos con el paso del Game User Settings. Vamos a pasar al siguiente paso, que esto ya tiene que ver más con la PC en general, con el sistema. Lo que vamos a hacer ahora es igual unas optimizaciones para el Windows, que igualmente les va a servir muchísimo para aumentar sus FPS en cualquier juego. Así que nada, gente, vamos a irnos a las configuraciones de Windows, luego nos vamos a ir a juegos. Aquí donde dice Game Bar, esto lo vamos a desactivar. Esto es como tipo Discord, pero para Xbox, que es para hablar con tus amigos, hacer clips y muchas cosas. Pero de verdad, si no lo usan, de verdad yo recomiendo que lo quiten. Igual, vamos a irnos acá donde dice modo de juego, vamos a desactivarlo igualmente. El modo de juego se supone que es para optimizar más el equipo, pero les soy sincero, yo nunca he notado un buen cambio con esto activado, o más bien no he notado nada. Entonces yo recomiendo que hagan pruebas con el modo de juego activado o desactivado. Ahora, gente, vamos a irnos acá a configuración de gráficos, y aquí vamos a hacer dos pasos en uno. Vamos a irnos primero acá arriba donde dice programación de GPU acelerada por hardware, y vamos a checar que esto esté activado. Por favor, gente, si les aparece esto en activar, actívenlo. Esto lo que hace es reducir la latencia y mejorar muchísimo el rendimiento tanto del equipo, pues de todo básicamente. Lo que hace esto más que nada es optimizar lo que vendrá siendo la tarjeta gráfica para que tenga muchísimo mejor rendimiento. Ahora, en todo caso que no les aparezca esta opción, intenten con actualizar el Windows Update. Podría ser también por una de esas razones, o también podría ser por su gráfica. En mi caso, yo antes tenía gráficos integrados y a mí esta opción nunca me apareció. Apenas si actualicé a la gráfica que tengo ahora, pues ya me apareció. Pero sí, gente, yo recomiendo que hagan eso. Ahora, aquí donde dice preferencia de rendimiento de gráficos, aquí lo que vamos a hacer es poner el Fortnite en alta prioridad o en alto rendimiento. Básicamente Fortnite va a tener muchísimo más, por decirlo así, prioridad a cualquier otra aplicación que está abierta. Eso obviamente hará que tengamos mucho mejor rendimiento, o sea que la PC esté destinada solo a Fortnite y otras aplicaciones pues estén como en segundo plano, por decirlo así. Yo, como podrán ver, tengo varias aplicaciones aquí en alto rendimiento, o sea que yo quiero que estén con buena prioridad, y aquí, como podrán ver, está el Fortnite. Entonces les voy a enseñar a poner el Fortnite. Igual pueden poner cualquier aplicación, ya sea un juego, una aplicación de streaming, no sé, pero cualquiera pueden poner. Así que nada, vamos a darle acá donde dice examinar y vamos a meternos en el disco donde instalamos el juego. Yo en mi caso lo instalé aquí en el disco SSD o en el disco local. Así que nada, vamos a darle acá donde dice archivos de programa, buscamos aquí nuevamente la carpeta que dice Epic Games, nos metemos acá donde dice Fortnite, Fortnite Game, Binaries, Win64, y aquí estará el archivo original del juego. Lo que vamos a hacer será elegir este archivo, que es el que más pesa, y lo que vamos a hacer será darle acá donde dice agregar. Ya con eso, como podrán ver, ya estará agregado. En mi caso, como ya lo tengo agregado, no me deja hacerlo de nuevo. Pero sí, y nada, gente, simplemente lo que vamos a hacer ahora es darle clic acá al botón, le damos acá donde dice opciones y les va a aparecer en permitir que Windows decida, pero simplemente lo cambiamos a alto rendimiento y le damos en guardar. Y listo, gente, de verdad, con estos dos pasos que hicimos ya estaremos aumentando muchísimo, pero muchísimo el rendimiento. Y listo, gente, ya podemos regresar. Ahora, gente, vamos a pasar a otro paso y ahora vamos a optimizar un poquito más lo que vendrá siendo el ping o el internet, una parte muy fundamental también para los juegos. Así que nada, aquí mismo en las configuraciones vamos a irnos acá donde dice actualización y seguridad, luego nos vamos a ir a optimización de distribución, opciones avanzadas, y aquí, gente, lo que van a hacer ustedes es copiar la misma configuración que yo tengo. Esto vamos a activarlo, marcamos las dos casillas, las dos estas en 5%, configuración de carga igual marcamos las dos casillas, esto el 5% y esto el 75%. Lo que estamos haciendo es limitar el ancho de banda a la hora de que se actualiza algo de Windows. ¿A qué me refiero? Que solo voy a utilizar el 5% de nuestro internet a la hora de que esté actualizando algo de Windows Update, ya que a mí me ha pasado muchísimo que cuando estoy jugando a Fortnite o a cualquier videojuego se está actualizando al mismo tiempo pues algo del Windows Update y no saben el rendimiento que te quita, en serio. Igual, gente, haciendo esto igualmente créanme que va a mejorar muchísimo el rendimiento de su ping. Vamos ahora al siguiente paso y uno de los más importantes igual, si no decir el más importante probablemente, y es el plan de energía. Bueno, el plan de energía es algo que todas las computadoras tenemos y nos sirve para optimizar más que nada la energía de nuestra PC, pero igual esto nos puede o ayudar muchísimo o empeorar muchísimo tanto el rendimiento como probablemente la PC incluso. En el tema de las labs, el plan de energía sirve más que nada para pues optimizar la batería de la laptop y así. En el tema
de las PCs, igual podría ser para temas de apagar la PC o igual para mejorar muchísimo más el rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que les voy a enseñar en este paso? Les voy a enseñar el mejor plan de energía para tener muchísimo rendimiento. Este plan se llama plan de máximo rendimiento y es un plan oculto que no mucha gente lo tiene. Así que nada, para empezar, vamos a darle en el buscador y vamos a buscar elegir un plan de energía. Y como podrán ver, yo tengo ya puesto el plan de máximo rendimiento, pero probablemente ustedes tengan el de equilibrado, el de alto rendimiento, economizador o yo que sé. Pero les voy a enseñar a poner este plan que de verdad les va a salvar muchísimo la vida. Entonces, gente, vamos a irnos acá a la descripción de este video y ya que estén en la descripción, lo que van a hacer es copiar el comando que les dejé pues ahí mismo en la descripción, que es este que está aquí. Y una vez copiado, vamos a hacer lo siguiente: en el buscador de Windows vamos a buscar CMD o símbolo del sistema, lo abrimos como administrador y ya que estemos aquí simplemente le damos clic derecho, o sea lo pegamos, le damos a enter y listo, gente. Como podrán ver, ya pusimos el plan de máximo rendimiento. Aquí como podrán ver entre paréntesis está puesto. Ahora, gente, si igual volvemos ya al plan de energía, ya como podrán ver ya les aparecerá así como a mí. Yo como podrán ver tengo muchísimos planes porque muchos videos lo he enseñado, pero de verdad, gente, háganme caso que esto les va a servir muchísimo. Y listo, gente, ya terminamos con la optimización. Ahora les voy a enseñar unas cuantas pruebas finales para ver cómo nos va Fortnite después de hacer todo lo que hicimos en este video. Bueno, gente, ya estamos aquí dentro del juego, ya tenemos el Game User Settings que pusimos. Entonces nada, gente, voy a entrar a una partida y vamos a ver cómo nos va de rendimiento. Cabe aclarar que estamos en modo rendimiento y esto lo que está aquí es totalmente lo que pusimos en el Game User Settings. Así que nada, gente, vamos a darle una partida. Y bueno, gente, ya estamos aquí dentro de partida. Como podrán ver, tengo las mismas configuraciones. Ahorita en este momento voy a más de 200 FPS y nada, la resolución 3D está en 75. Si lo subo al 100 pues puede ir igual, un poquito igual. De ping, como podrán ver, vamos a 20 de ping estables. Y nada, gente, ya como podrán ver, de rendimiento va muy bien, va buenos FPS, buen ping. Y nada, gente, eso sería todo. Y listo, gente, ya terminamos con la optimización del día de hoy. He visto muchos comentarios que de verdad Fortnite les ha ido bastante mal estas últimas semanas, por lo tanto el día de hoy les traje esta optimización. Ya saben, gente, suscríbanse para llegar a los 100,000 suscriptores, que ya estamos a nada. Probablemente a mediados de enero lleguemos. Y nada, gente, ya saben, código de Chris en la tienda de Fortnite. No olviden también de ver el video que está aquí en pantalla y nos vemos en el siguiente video.